Con el permiso de nuestras compañeras mayores, rogamos la presencia de las que serán nuestras representantes para el ejercicio 2017-2018. Aprovechando la presencia de los máximos representantes de nuestra comisión, nos complace presentar el proyecto y el ejercicio 2017-2018. Habla, pues, buenas tardes, sobre todo para la gente que lo necesita, ¿no? Habla de la inserción sociolaboral. Tenemos la colaboración de la Cruz Roja, que bueno, en ese sentido pues estamos bien respaldados. Y nosotros al enfocar la falla infantil, hablar de temas sociolaborales para un público infantil pues era un poco complicado, sobre todo porque bueno, no estamos en edad de trabajar todavía, pero sí que lo enfocamos más a la vocación, a la igualdad de oportunidades. Por desgracia vivimos en una sociedad donde no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, y para ello hay asociaciones como la Cruz Roja que ayudan a mitigar un poco ese problema. Y en este sentido, estando en la Ferro, lo que queríamos era plasmar el tren de la oportunidad, ¿no? Muchas veces la metáfora de que el tren pasa solo una vez, pues no tiene por qué ser así. De hecho, os explico un poco, de arriba abajo, aquí tenemos un ángel que es pues en este caso podría ser la Cruz Roja perfectamente, que es la encargada de devolver las manillas una hora más atrás o 2 horas más atrás, lo que haga falta, para que vuelvan a pasar trenes y que esas oportunidades nunca paren, ¿no? En el tren, si vemos niños con vocación, unas vocaciones muy claras, pues uno quiere ser músico, el otro quiere ser futbolista, el otro quiere ser peluquero, pintor, alcalde, bueno, pues hay infinidad de salidas, y en ese sentido lo que tenemos que hacer es ayudar a que esas salidas puedan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, Damos la palabra a Chucky para que presente el docente. A representar en la falla, pues es un poco la situación esa de cómo la Cruz Roja apoya a estas personas que están en situación desfavorecida, ¿no? Y bueno, he utilizado la metáfora para el trabajo, la industria, todo lo que es el tema laboral con maquinaria, tuercas, engranajes, pistones. Entonces lo que vamos a ver en el centro es un centro partido en 2 partes, una maquinaria totalmente oxidada, que no funciona bien, que está mal, que se está cayendo, que se está rompiendo, que está en situación precaria, y luego una maquinaria un poquito más limpia, que está mejor engrasada, que funciona bien, es más cómoda. Y estamos viendo cómo pues, un voluntario de la Cruz Roja, de los cuales he conocido un montón en este periodo, le está echando un cable, nunca mejor dicho, a esa persona que está en esa otra industria y se la está intentando ayudar a que dé el salto a una situación laboral mejor, ¿no? La situación económica y laboral en nuestro país, pues ya sabemos todos que es muy complicada para todos, pues para estas personas, imaginaos, ¿no? Con lo que puede llegar a ser. Ahora acabemos. Si alguien lo quiere, se lo paso.